Las materias. La Comisión Mixta despachó la reforma tributaria a la Cámara de Diputados. El proyecto contó con 8 votos a favor y 1 en contra. Ahora tiene que ser ratificado por la Cámara y luego el Senado antes de convertirse en ley. Un tema que queremos analizar junto a sus modificaciones con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien a esta hora nos acompaña desde el Congreso. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, pues vamos al detalle de lo que finalmente se ha aprobado ya decíamos, por 8 votos a 1. ¿Está esto ya en condiciones de ser aprobado por la Cámara según sus cálculos? Según su conocimiento. Sí, la verdad es que hay un acuerdo ya amplio de que esta es una materia, lo que queda por aprobar, que debe ser aprobado, y usted lo decía muy bien. En la Comisión Mixta se aprobó por 8 votos a favor y solo 1 en contra, y en la Comisión Mixta, como usted sabe, hay senadores y diputados, con lo cual es un reflejo de lo que debiera ocurrir en las dos cámaras. Hoy, en la mañana, lo vamos a votar aquí en la Cámara de Diputados, y luego en la tarde debiese ser votado en la Cámara, en la sala del Senado, y con eso ya queda despachado el Congreso y por lo tanto va a quedar listo para poder convertirse en ley esta reforma tributaria que lleva ya 1 año y medio tramitándose aquí en el Congreso. Sí, recordemos una vez más, diputado, si nos ayuda a cuáles son los puntos más importantes de esta reforma tributaria. Ya vamos a ver si esto alcanza o no alcanza, por ejemplo, para todas las demandas que hoy día están sobre la mesa, pero en lo fundamental, ¿qué significa esta reforma tributaria? Bueno, esta reforma tributaria implica varias cosas. Primero, está muy inclinada, es una reforma tributaria muy pro pyme, y lo que busca es básicamente ayudar a las pymes con un régimen tributario más simple, con una tasa más baja, se reintegra el sistema para las pymes, y eso lo que busca es fomentar la inversión, que las pymes puedan crecer, que puedan mejorar los salarios y que puedan ofrecer más empleo para los chilenos. También hay una reforma importante en materia de beneficios para adultos mayores, particularmente en lo que significa en el pago de impuestos de sus bienes raíces. Hay mayor claridad de lo que va a implicar gasto, de lo que no va a implicar gasto, por ejemplo, que es algo que siempre desde todas las industrias han estado pidiendo. Va a haber boleta electrónica, ya habíamos aprobado la factura electrónica, hoy día va a haber además boleta electrónica, lo que nos va a ayudar a combatir la elusión. Y muy importante, es una reforma tributaria que es más progresiva, es decir, van a pagar más los más ricos, y eso siempre es algo que es de toda justicia. Lo relevante de esta reforma es que simplifica el sistema, ayuda a las pymes, ayuda a los adultos mayores, genera empleo, mayor inversión y, como le digo, es progresiva, y finalmente lo que hace es permitir que el país crezca un poco más. Y en materia de recaudación, esta reforma se espera que recaude unos 3.000 millones de dólares más, pero eso siempre está sujeto a que el país sea capaz de crecer. El proyecto de la presidenta Bachelet quería recaudar 3 puntos del PIB y está recaudando 2 o incluso un poquito menos, porque nos pegamos un frenazo, un trancazo grande en materia de crecimiento que no permitió recaudar lo que se esperaba. Aquí esperemos que eso no ocurra, de tal manera de que podamos recaudar lo que esta reforma promete. Profundicemos en eso último, diputado, porque aquí desde ya hay algunos, como el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que plantea que esta reforma tributaria solo se hace cargo del corto plazo y que, particularmente en atención a la gran cantidad de demandas a las cuales ha tenido que estar accediendo el gobierno, los recursos no estarían dando, y que sería necesario, después de la aprobación de esta reforma, una nueva reforma tributaria. ¿Cómo lo ve usted? Yo no estoy de acuerdo con el senador Lagos Weber por una razón muy sencilla. Si nosotros no logramos crecer, da lo mismo aumentar los impuestos, no vamos a ser capaces de recaudar más. Acá lo relevante es que tengamos un sistema tributario, un ambiente económico, una realidad política que nos permita crecer. Fíjese que por los hechos ocurridos desde el 18 de octubre, se estima que vamos a recaudar 3.000 millones de dólares menos el próximo año, solo por el efecto o el impacto que tuvieron las manifestaciones en el crecimiento económico. Eso es una reforma tributaria completa. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr, si queremos que podamos recaudar cada año más y con mayor recaudación, ir mejorando la salud, ir mejorando la educación, ir mejorando las pensiones y todas las demandas sociales, si queremos tener una agenda social potente que se pueda financiar, tenemos que retomar el crecimiento. Llevamos 6 años de crecimiento magro. El año pasado, o el antepasado más bien, el 2018, tuvimos una pequeña excepción en que crecimos más que los otros años, pero desde el 2014, cuando se aprobó la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, tenemos un trancazo en la economía muy fuerte, que al final lo que hace es lesionar la capacidad que tenemos de financiar una agenda social profunda. Diputado, perdón, pero hay quienes sostienen que incluso antes del 18 de octubre ya el país estaba mostrando un estancamiento en sus niveles de crecimiento, en sus niveles de inversión, y que la discusión ya entonces de la actual reforma tributaria, más allá de las modificaciones que se le han hecho,
insisto, tampoco alcanzan para financiar lo que ya había y las demandas que están existiendo hoy día. ¿Esta reforma tributaria, en definitiva, alcanza a financiar todo lo que se está demandando? Los que sostienen de que justo antes del estallido social estábamos creciendo poco o estaba lesionada la inversión no han mirado las cifras. Si uno mira lo que el IMASEC de julio, agosto, septiembre, en todo estábamos creciendo más del 3%. Chile estaba recuperándose. No a los niveles que uno quisiera, por eso era necesaria una reforma tributaria. No, ya antes del 18 se había corregido la estimación de crecimiento para el año y era bajo el 3%. Sí, de acuerdo, pero lo que le estoy tratando de decir es que el segundo semestre venía mucho mejor que el primero. Al final, la estimación de crecimiento que usted dice es por los malos resultados que habíamos tenido en el primer semestre. Pero estábamos recuperando en el segundo semestre, cosa que se vio truncada por lo que ocurrió el 18 de octubre. Sí, mire, al final acá lo relevante es lo siguiente. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos, los políticos de derecha e izquierda, los empresarios, los trabajadores, los distintos organismos y la sociedad civil, en que acá tenemos que retomar el crecimiento. No hay otra fórmula. No existe ni un solo país en el mundo que haya logrado financiar una agenda social potente, que haya logrado buenos estándares de educación o de salud o de pensiones sin crecimiento. La única forma de sacar a la gente de la pobreza, de lograr mayores niveles de igualdad, es el crecimiento. Las reformas tributarias, evidentemente que pueden ser más justas, injustas, complicadas, no fomentar o no la inversión, eso está muy bien y hay que hacerlo bien. Pero no podemos quitar el foco del crecimiento. Y yo aquí en el Congreso escucho a muchas personas preocupadas de muchos temas que son importantes, pero que no hablan ni una sola palabra del crecimiento como si no les importara. Eso es pan para hoy y es hambre para mañana. Sí, otro de los puntos, diputado, y usted alguna mención hacía respecto de que los que tienen más aporten más. Y lo planteaba también el senador socialista Carlos Montes, dando cuenta de que en Chile, dice él, hay 140 poderosos que tienen un capital de más de 100 millones de dólares cada uno. Hay uno en particular que tiene más de 16.000 millones y dice él, no están aportando lo que podrían. Bueno, esas discusiones siempre se pueden tener. Como yo le decía, esta reforma tributaria en particular es mucho más progresiva que la que teníamos antes. Se incorpora o se suben los impuestos a las ganancias personales hasta un 40%, antes estaban en 35% para los más ricos. Y por lo tanto van a estar aportando más de lo que aportaban hasta antes de la aprobación de esta reforma. Estoy siempre asumiendo, Mauricio, que la reforma se va a aprobar hoy día en la sala de la Cámara y el Senado. Y por lo tanto hay mayores grados de justicia y eso es una buena noticia, que se puede hacer mejor, que se puede hacer más, siempre se pueden perfeccionar las cosas. Pero yo creo que hoy día el foco tiene que cambiar. Y ese foco hoy día tiene que cambiar hacia el tema del crecimiento. Llevamos, insisto, 6 años creciendo poco. Y si nosotros mantenemos esta tendencia de crecimiento, no vamos a ser capaces de financiar una agenda social potente y profunda. Si queremos subir de verdad las pensiones, que el Estado recaude más para que pueda entregar mejores pensiones en el pilar solidario, por ejemplo, tenemos que crecer. No hay otra fórmula. Si no hay mayor crecimiento, no hay mayor recaudación. Empezar a quitar un punto más o 2 puntos más en el margen de la economía como está hoy día no va a permitir financiar la agenda social. Tenemos que hacer crecer la economía para que cada punto adicional de recaudación sea significativo. Ya, ¿y por dónde se parte en definitiva? Porque hay varios que reclaman, por ejemplo, que desde ya el 18 de octubre en adelante el gobierno, la autoridad, ha sido incapaz de recuperar el orden público. Bueno, esa es una crítica que yo mismo he hecho. Creo que junto con una agenda social potente es importante restablecer el orden público. Creo también que hay reformas que son importantes que nosotros saquemos adelante lo más rápido posible y que permitan a la economía poder tener tranquilidad y crecer. Por ejemplo, hay un proyecto o 2 proyectos en el Senado respecto de reducción de jornada laboral y flexibilidad laboral. Hoy día estamos todos de acuerdo en el Congreso, de derecha e izquierda, que tiene que haber reducción de jornada laboral. El punto controvertido es si lo vamos a hacer con flexibilidad, como lo han hecho los países desarrollados, o vamos a mantener un mercado laboral pétreo, rígido, como los países subdesarrollados. Esa es una discusión que tenemos que zanjar ya y que puede aportar también al crecimiento del país, a la generación de más empleo, al aumento de los salarios. Ese tipo de cosas tenemos que ir despachándolas, junto, como usted dice, con el tema del orden público, y felizmente hoy día vamos a dar un paso importante con la aprobación de la reforma tributaria que también va a ayudar. Muy bien, pues diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigue todavía bastante actividad ahí en el Congreso antes del receso a partir de la próxima semana. Muy buenos días. Gracias, Mauricio. Buenos días. Con esto nosotros nos vamos.